Hoy voy a hablaros de guisantes y genética, de las grandes preguntas que ha habido, por ejemplo en agricultura, sobre, oye, ¿cómo se transmiten de unas plantas a otras los rasgos, ¿no? Porque queremos, a lo mejor si somos agricultores, queremos tener plantas fuertes, plantas que nos den buenos frutos. Esto se ha perseguido de toda la vida y a veces no era nada obvio. Aquí, en este tema, fue muy importante los trabajos de un monje, de Gregor Mendel, que se puso ahí con su huertico a hacer cruces entre distintos tipos de guisantes. Y gracias a todos esos trabajos sacó una serie de leyes de Mendel, bueno, sus leyes, que acabaron fundando toda una rama de la ciencia, la genética. Mendel básicamente lo que hizo es coger distintos tipos de plantas del guisante con distintos rasgos, desde plantas que tenían un color de flor y otro, plantas que tenían guisantes verdes, guisantes amarillos, y empezó a cruzarlas entre sí y ver lo que salía. Y se empezó a dar cuenta de cosas, empezó a ver elementos, fenómenos que se repetían. Y fue ahí, tenía unos cuadernillos y iba haciendo ahí cuenticas y sumando, porque Mendel fue, y esto es algo que es muy importante si eres científico, era muy metódico y apuntaba mucho. Y eso me recuerda a que incluso a día de hoy todos los investigadores pues tienes un libro de laboratorio donde vas apuntando. Pues Mendel apuntaba los cruces de los guisantes y se dio cuenta, por ejemplo, que en una característica, como puede ser el color de un guisante, había distintas variantes, distintas posibilidades, a lo cual Mendel lo llamó alelos. Por ejemplo, había la característica de que fuera el color amarillo el guisante, esto sería un alelo, y el color verde, que sería otro. Y Mendel vio y dijo, vale, lo que ocurre es que las plantas tienen dos alelos, tienen dos posibilidades para una de las características. Es decir, que podemos tener una planta, un guisante que sea verde porque tenga dos alelos verdes o que sea amarillo porque tenga dos alelos amarillos. La pregunta es, ¿y si una planta tiene un alelo amarillo y otro verde, qué ocurre? Y haciendo cuentas y haciendo cruces, Mendel se dio cuenta que en este caso las plantas que tenían un alelo amarillo y uno verde siempre salían amarillas. Y esto le dio, junto con otros experimentos, a formular lo que se conoce como la primera ley de Mendel, que es la ley de la dominancia, que estipula que algunas características son dominantes frente a otras. Es decir, que gracias a la primera ley de Mendel sabemos que cuando se tienen dos posibilidades, dos alelos distintos, uno de ellos, según la ley de Mendel, va a ser dominante frente al otro. Es decir, de las dos posibilidades que podrías manifestar, cuando hay una dominante, se va a manifestar esa. Eso es lo que estipula la ley de Mendel. Haciendo experimentos, pues en el caso de los guisantes vio Mendel que el color amarillo es dominante frente al verde y que si una planta heredaba el color verde y el color amarillo, siempre iba a ser amarilla. Una segunda cosa que dio lugar a la segunda ley de Mendel o la ley de la segregación es que Mendel se dio cuenta que una planta, cuando transmite la información genética a su descendencia, cuando se cruza, solo da uno de sus alelos. Cada individuo tiene dos alelos y solo da uno. Es decir, que los padres, la madre da un alelo y el otro padre da otro alelo y el hijo pues tiene los alelos que son la suma del alelo del padre y de la madre. Esto es importante cuando haces cruces. Por ejemplo, cuando Mendel cruzaba guisantes que tenían los dos alelos verdes y guisantes con los dos alelos amarillos, pues haciendo cuentas decías, vale, pues uno verde del padre, uno amarillo de la madre, los hijos son todos amarillos y verdes sus alelos, pero por la primera ley de Mendel sabemos que el color amarillo es dominante frente al verde, con lo cual el guisante, aunque tenga información genética de dos posibilidades, solo se va a ver la posibilidad dominante, la amarilla. Y claro, con estas leyes básicas ya Mendel pudo empezar a deducir muchas cosas. Mendel cuando empezó, o sea, se pegó el pobre hombre años haciendo estos cruces, pero con la información empezó en determinado momento a predecir, vale, pues si cruzo este tipo de plantas, las plantas hijas van a tener esta información y van a tener este aspecto y estas propiedades. Y esto empezó a ser muy potente, ¿no? Por ejemplo, en temas de agricultura tenía mucho potencial. Además, Mendel se dio cuenta de una tercera cosa, que es la tercera ley de Mendel, que es la ley de la independencia. Y es el hecho de que cada característica se hereda por separado. Es decir, que
un guisante sea amarillo, que el que herede el color amarillo no influye a priori en, por ejemplo, el color de las hojas o la forma de la flor, sino que cada rasgo del individuo va por separado a nivel genético. Toda esta información, todos esos cientos y cientos de cruces y horas de trabajo, Mendel lo resumió en una publicación en 1866. Y pues fue muy ignorada. El pobre Mendel pues no tuvo mucho éxito en su momento, pero unos años después, en 1900, los trabajos de Mendel fueron redescubiertos. Y aquí fue un momento importantísimo para la ciencia, porque es el momento a partir del cual arranca lo que conocemos a día de hoy como la genética. Es decir, que los trabajos de Mendel fueron trabajos que fueron fundacionales para toda la rama de la genética que ahora existe y por eso se estudian. Gracias a ellos son como... Los trabajos de Mendel son herramientas muy básicas que permiten entender funcionamientos muy sencillos de herencia genética. Es verdad que a día de hoy sabemos que la genética no es tan sencilla. No siempre los rasgos son dominantes o recesivos, o a veces incumplen otras leyes de Mendel como la de la independencia porque hay rasgos que se heredan juntos. Pero como una primera hoja de ruta sirve muy bien, y sirve muy bien no solo para explicar los cruces entre guisantes, entre planticas, sino también entre animales, para entender, entre otras cosas, por qué a veces pues, nos parecemos más a nuestros padres, a veces nos parecemos más a nuestros abuelos. Y esto tiene mucha belleza, porque empieza con una pregunta. Mendel un día estaría y diría, ostras, pues, ¿cómo se transmiten los rasgos? Y empezó a hacer experimentos, y ahí, metódicamente, lo acabó sacando. Y todo esto nos parece bonito. El hecho de que un hombre o alguien tiene curiosidad y se pone y dice, mira, voy a cogerme mis planticas en mi huerto y voy a empezar a cruzarlas y voy a ir apuntando en una libretilla a ver qué sale. Y pasico a pasico, guisante a guisante, acaba deduciendo cómo funciona la genética básica de las plantas y luego se ha visto que es un funcionamiento extrapolable a muchísimos organismos. A mí esto, no sé, me parece muy bonito y una demostración que si tienes curiosidad y si te haces preguntas, pues esa es la base de la ciencia, ¿no? Y bueno, claro, preguntas, es que siempre hay que preguntarse cosas. Yo hace poco le estaba dando vueltas al tema que claro, en genética, si tú tienes elementos genéticos que empiezan a funcionar regular, que se comportan mal, estos elementos se pueden llamar todavía elementos genéticos, porque claro, o sea, se están comportando mal, o sea, ya no son éticos.